Amén, gloria sea a nuestro Dios. Pues hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios con la ayuda del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio del que iniciamos hace tiempo con el Sermón del Monte, y sinceramente es profundo este sermón que no alcanzamos en su totalidad, pero bueno, hasta donde Dios nos permita, hermanos, y nos dé luz para poder entender y comprender su palabra. Y estamos en esta parte en San Mateo capítulo 6 con la ayuda del Señor, capítulo 6 del versículo 16 al 18 con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 6 del 16 al 18. Si ya lo tienen, hermanos, pueden dar un gloria a Dios. Bueno, vamos a leer y después de la lectura vamos a orar con la ayuda del Señor. Y pido a nuestro hermano Samuel Morales que él ore al Señor. Con nuestro hermano Samuel oramos a Dios que el Señor nos dé luz y entendimiento para poder entender y comprender su palabra en San Mateo capítulo 6, 16 al 18. Y que la letra, hermanos, todos juntos dice así: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas y austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Oramos con nuestro hermano. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, santo, grande eres tú, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. En tus manos ten piedad y misericordia, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Oh, Padre eterno. Sí. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar con el Señor. Bueno, en el capítulo 5 nos describe lo que el cristiano es, que ya vimos en cómo es en las bienaventuranzas, es lo que nos describe, y su relación con el mundo, ya lo vimos la vez pasada, qué relación tiene con el mundo y con la ley de Dios. En el capítulo 6 nos describe al cristiano cómo debe de ser su vida religiosa, en su vida piadosa y en su desempeño de su vida cristiana. Ahora, este capítulo tiene dos divisiones, del 1 al 18. Tenemos al cristiano y su vida religiosa. Vimos que el cristiano da al necesitado, el cristiano ora, el cristiano ayuna. Y en el versículo 19 al 34 vemos al cristiano en su desempeño, en su vida práctica. Pues, ¿dónde vive el cristiano? Pues en este mundo. Ahora, estamos viendo, hermanos, la primera sección del versículo 1 al versículo 18, y hoy terminaremos con esta parte de esta sección en donde veremos el cristiano ayuna. Y hermanos, el Señor presupone que el cristiano ayuna. Al leer esta parte de la Escritura, aquí no vemos una orden, no hay una orden para ayunar, sino que el Señor Jesús presupone que si somos cristianos ayunaremos. Él presupone eso.
Por eso dice, ¿cuándo ayunáis? Ahora, el Señor no está, por así decirlo, en contra de los que ayunan. No. Él está presuponiendo que sus discípulos pues iban a ayunar. ¿Y qué les dice al hacer esto? Bueno, que deben vigilar cómo deben de hacerlo. Ellos no deben ayunar, nos dice la palabra de Dios, como los hipócritas. ¿Y cómo lo hacen? Dice que ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. Y el Señor les dice, de cierto os digo que ya tienen su pago. Hermanos, nuestro ayuno debe de ser únicamente para Dios y delante de Dios. Hablando de este punto, alguien dijo, que quiero leer para ustedes, dijo esto, que debemos hacer lo correcto en nuestra vida religiosa, pero con una motivación correcta. Debemos hacer lo correcto en nuestra vida religiosa, pero con una motivación correcta. Porque, hermanos, debemos de saber que no basta con estar en el lugar correcto. Porque yo pregunto, ¿estamos en el lugar correcto? Sí. ¿En el momento correcto? Sí. ¿Haciendo lo correcto? Hablando y haciendo lo correcto, hermano, pero no basta eso. No basta eso. La pregunta entonces podría ser, hermanos, ¿por qué está aquí en este preciso momento haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué usted está aquí? Porque, hermanos, porque aun cuando estamos en oración y en ayuno, el pecado nos perseguirá. Y si nos descuidamos, lo que terminaremos haciendo es adorándonos a nosotros mismos, centrándonos en nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. Nuestra vida, hermanos, debe de ser una vida vivida delante de Dios. Y si se da cuenta, hermanos, esto es algo importante, porque yo no sé si alguien de aquí se esconda de algún hermano, porque esto no tiene razón de ser, hermanos, porque nuestra vida cristiana, nuestra vida debe de ser vivida delante de ¿quién? De Dios. No delante de los hombres. Debemos, cuando hablábamos de esto de que debemos de hacer misericordia, lo hacemos delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Debemos de orar delante de Dios. Debemos de ayunar, pues delante de Dios. Y esto es importante porque no podemos perder de vista esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si perdemos de vista esto, vamos a seguir la tendencia pecaminosa de nuestro corazón de autopromoción. Y buscaremos ¿qué? La alabanza, los halagos del ser humano. Y hay que ser sincero, esto es un mal el cual el cristiano lucha. ¿Usted ha luchado contra esto? El de buscar halagos, el de buscar que alguien lo vea. Hermano, no somos perfectos. No somos perfectos y luchamos. ¿Y lucharemos hasta cuándo? Mire, mientras tengamos vida en esta tierra, vamos a seguir luchando. Y hoy veremos esto del ayuno. Pero para ver el ayuno tenemos que considerar algunas cosas acerca del ayuno. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano debe ayunar. El cristiano debe ayunar. ¿Habrá cristianos que nunca han ayunado? Puede que sí. Y tal vez porque piensen que es algo que solo tienen que hacer, no sé, ciertos cristianos, no, tal vez no los obreros, tal vez el pastor. Pero el ayuno es un tema, hermanos, que se menciona en la Biblia. En el Antiguo Testamento el ayuno se menciona más o menos como unas 40 veces y en el Nuevo Testamento como unas 30 veces. Ahora, la Biblia no nos da una definición del ayuno. Tampoco hay en la Biblia un mandato explícito, un mandato directo que obligue al creyente a ayunar. Pero aún así, hermanos, tenemos en la Biblia
mucha información, suficiente información para saber qué es el ayuno y cómo se lleva a cabo. Y también para saber cómo ayunar. Por eso, hermanos, tendremos que considerar algunas cosas como ¿por qué el ayuno es tan descuidado? ¿Por qué el ayuno es tan descuidado? Bueno, mire, responderemos, ¿por qué el ayuno es tan descuidado? Porque no sé si muchos, la mayoría de los cristianos, hemos salido de un trasfondo de la religión, no sé, el católico romano, y por lo tanto, hermanos, la primera idea del ayuno es abstenerse de ciertos alimentos en ciertos periodos del año. Y yo me acuerdo que cierta fecha, no sé, en Semana Santa o algo así, no se puede comer ciertos alimentos. Hay un ayuno de cierto periodo del año, pero esto es con el fin de obtener ciertos méritos delante de Dios. Y en la Biblia, hermano, la única ordenanza de la ley acerca de esto, acerca del ayuno, era aquel que se llevaba en el día de la expiación. Pero recordemos que la ley ceremonial ya no está en vigor porque Cristo cumplió toda la ley a la perfección. Y ese mandamiento ya no rige la vida del cristiano. Ahora, tampoco se nos presenta el ayuno en la Biblia como un sacrificio por el medio del cual podemos convencer a Dios de que nos conceda algo. Y esto es importante, hermanos. De verdad que tenemos que quitar ciertos prejuicios y entender esto a la luz de la palabra de Dios. Porque el ayuno no se nos presenta el ayuno en la Biblia como un sacrificio por el medio del cual podemos convencer a Dios de que nos conceda algo. El pensar así, el tener esta visión del ayuno, hermanos, podríamos decir que es una deshonra a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios ya no podría ejercer su soberanía ni su misericordia. Como si Dios mandara sacrificios, por así llamarlo, mandara sacrificios para ablandar un poco su corazón. Ahora, por otro lado, hermanos, al saber que Dios, porque podemos caer de un extremo a otro. Entonces, ¿por qué? Porque por el otro lado, al saber que Dios envía sus bendiciones, ¿por qué? Por pura gracia. Dios envía bendiciones a nuestra vida por pura gracia. Hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sí, por gracia. Se llega, pero hermanos, tenemos que tener este cuidado, porque entonces uno dirá, bueno, es por pura gracia. Entonces se llega a menospreciar el ayuno y lo tomamos sin importancia. Descuidamos el ayuno. ¿Por qué? Porque a veces también olvidamos ejemplos de personas que lo llegaron a hacer. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermanos, acerca del ayuno. David ayunó cuando su hijo enfermó gravemente, nos dice en 2 de Samuel 12:16. Tenemos también Acab, y Acab no era alguien santo delante de Dios, no es malvado, pero también ayunó al escuchar la sentencia que Dios había pronunciado sobre él, sobre su casa, que fue dado a través del profeta Elías en Primera de Reyes 21-27. Nehemías ayunó al escuchar cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén, Nehemías 1:4. Los israelitas ayunaron en los tiempos de Esther, y eso también usted lo conoce, Esther 4:6. También podemos ver, hermanos, a Daniel ayunando en Babilonia, Daniel 10. Los de Nínive también ayunaron cuando escucharon la predicación de Jonás. Y uno puede decir, bueno, ese es en el Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, a alguien ayunó, que creo que con esto tenemos suficiente. ¿Quién ayunó? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a iniciar su ministerio, ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. También San Pablo nos dice, hermanos, en 2 de Corintios 11:27, cuando dice: en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. También, hermanos, tenemos a Cornelio, la iglesia primitiva en Hechos 13:2, Hechos 14:23. Ahora, hermanos, estos ejemplos deben de ser suficientes de que el pueblo de Dios ha ayunado. El pueblo de Dios ha ayunado. Más bien somos nosotros, los de esta generación, los que hemos fallado en esto del ayuno. Hemos fallado en realidad, hermanos. El ayuno es descuidado porque a veces también se busca el deleite, hermanos, en otras cosas. De verdad, hermanos, en nuestro tiempo esto del ayuno, cuando se menciona esto del ayuno, viene siendo para muchos algo ridículo. Es algo ridículo. Nos estamos volviendo cristianos, ¿qué podría yo decir, hermanos? Pues perezoso de cierta forma. Que todo lo que pudiera llamarse sacrificio, pues no cae bien. Y es que en esta época, todo lo que se busca es el propio deleite, su propio deleite. Por eso en 2 Timoteo 3:1, hermanos, nos habla la palabra de Dios ahí en adelante en estos textos que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, 2:1, 2, 3 y 4, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que a Dios. Hermanos, esto fue escrito hace más de 2000 años y fue escrito inspirado por el Espíritu Santo. Debemos de ver, hermanos, si no hemos sido atrapados en esos deleites. Porque yo le puedo preguntar, ¿cuánto tiempo se pasa usted en otras cosas que se llega a perder el tiempo? ¿Ha perdido el tiempo? Hermanos, si nos deleitamos en esas cosas así, esto del ayuno no lo vamos a recibir con agrado. Este tema va a ser algo indiferente, inservible. El ayuno es descuidado, el ayuno es aún menospreciado. Y es que el Señor Jesús, hermano, nos dice que los suyos ayunarían. No lo ordena, pero sí lo presupone. ¿Usted ayuna? ¿Usted ayuna? Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos quedaremos viendo nuestra vida cristiana ligeramente? ¿Lo tomaremos sin importancia o tomaremos en serio este tema? Yo creo que mejor lo tomemos en serio esto acerca del ayuno y vivamos una vida, hermanos, cristiana más genuina. Ya vimos, hermanos, esto de que el ayuno es descuidado el día de hoy. Y para no meternos más en esto, podríamos pensar o preguntarnos, ¿qué es el ayuno? Y bueno, pues ya muchos de ustedes saben acerca de esto, pero algunas definiciones puedo decirles para ustedes. Alguien dijo, se trata de una abstención temporal de la comida y bebida acostumbrada, pero por razones devocionales. Otra definición, es una abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. Y hermanos, y la palabra ayuno significa literalmente no comer.
El ayuno incluye el abstenerse de comer, pero no con el fin en sí mismo. No es dejar de comer por dejar de comer, sino más bien, hermanos, como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio de la abstinencia, dejar de ser ayuno, hermanos, en el sentido pues bíblico, para convertirse más bien en una dieta, no tiene razón de ser, no es como que se haga algo automático. Alguien me decía un día, me malpasé, porque esto sería así, malpasarse, eran las 12 del día y hablaba con uno en mi escuela, que él era cristiano, y le dije, oye, no he desayunado, y ya eran a las 12. Me dijo, pues ya ofrécelo como un ayuno. ¿Cómo? Pues no has desayunado, ¿no? Digo, sí, pues ya ofrécelo como un ayuno. Puedes ya hacer un ayuno, ya. Hermanos, tenemos que pensar entonces qué es esto del ayuno. Y también al hacer el ayuno, hermanos, de verdad que tenemos a veces que luchar contra muchas cosas. Aún con ese pensamiento de que si hago el ayuno obtendré esto u otro. Hermanos, ¿usted cree que al dejar de comer por comer, nos hará más espirituales? No. El dejar de comer, hermanos, no se inclinará el corazón de Dios. El dejar de comer, hermanos, no logrará que el corazón de Dios se enternezca. O sea, si usted está ayunando, no puede decir, mira, Señor, cómo sufro. Mira el hambre que tengo y las tripas, mira cómo me están tronando. Señor, ahí te encargo, ¿no? ¿Acaso no te vas a compadecer de mí para contestarme? Mira cómo estoy sufriendo. No, si alguien tiene esta visión, entonces también tiene una visión distorsionada de Dios. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios, hermano. Sí lo hacemos y debemos hacerlo en ciertas circunstancias, y si lo hacemos es para dedicarnos de manera especial y por alguna razón especial en la oración y en la meditación de su palabra cuando se ayuna. No es agarrar y bueno, Señor, hoy ayuno y nos vemos ahí en la comida. No, hermanos, es tomar ese tiempo de una manera especial, por una razón especial. Y este es dedicarnos a la oración y a la meditación de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo demanda muchas cosas, ¿o no? ¿Tiene hambre? Sí, quiere comida, quiere descanso, bueno, etcétera, muchas cosas. ¿Y cuántas cosas, hermanos, más y no le dedicamos a este cuerpo todo el día, toda la semana? Nos mantiene ocupados. Nos mantiene ocupados. Y de verdad que se tiene muy poco tiempo para la palabra de Dios. ¿Cuánto usted le dedica a la palabra de Dios y a la oración? ¿Cuánto? ¿Y cuánto le dedicamos a este cuerpo? El mantenimiento. Ahora, hermanos, en ciertas situaciones, porque vendrán ciertas cosas a nuestra vida, hermano, esto nos moverá a buscar el rostro de Dios en ayuno. Y de verdad que la comida se hará por un lado. Tendremos que hacer la comida a un lado. Y esto no es para, vuelvo a decir, no es para que Dios se compadezca de mí.
Yo no voy a ayunar para que Dios se compadezca de mí y me conteste, sino para que nos ocupemos en la búsqueda de Dios más íntimamente y que no tengamos distracciones. Eso es el ayuno, hermanos. Que usted se proponga mañana ayunar. Ok, mañana me propongo ayunar, pero mi búsqueda de Dios va a ser más íntimamente, en donde voy a hacer al lado incluso muchas distracciones y me voy a dedicar a eso nada más. Por eso, hermanos, ahora, ¿cuándo es apropiado para que el cristiano busque a Dios en ayuno? Mire, en la Biblia podemos ver cómo se ayunaba. Podemos ver ayunos de manera individual y de manera colectiva. El pueblo lo hacía en diferentes circunstancias. El pueblo Israel o el pueblo, hermanos, ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran dolor, pero por causa de su pecado delante de Dios. Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación del dolor que sentía de los pecados del pueblo, hermanos. Y por eso dicen Esdras 10:1, dice: y orando Esdras, confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Hasta el 6, levantándose luego Esdras delante de la casa de Dios, y fuese a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de la transmigración. Esdras se entristeció, hermanos, a causa del pecado de los del cautiverio. También ayunaban como una manifestación de profundo dolor. A veces ya no es por el pecado, pero ese es profundo dolor, hermanos, de esas circunstancias adversas de la vida. ¿Usted no ha pasado por circunstancias adversas? David lo hizo, hermanos, con la muerte de Abner en 2 Samuel 3:35, y dice: y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró diciendo: así me haga Dios y así me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan u otra cualquier cosa. David estaba dolido. Vemos al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por Amón y Moab, que iban a ser, que no había esperanzas en los días de Josafat. Y lo vemos en 2 de Crónicas 20, del 3 en adelante. Pero dice: entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Hermanos, y en esto se dice que fueron desde niños, mujeres, que vinieron en oración y ayuno delante de Dios. ¿Y Dios qué les dio? Victoria. Dios les dio victoria. También tenemos a Esther, usted ya lo conoce, es algo que se ha leído en muchas veces. Podemos ver cómo la oración acompañada de ayuno, hermanos, Dios pues da victoria en un momento difícil, en un momento difícil. Ahora, hermanos, el pueblo de Dios ayunaba también cuando necesitaba la dirección y capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. Podemos ver, hermanos, que cómo es en realidad el ayuno. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando mencioné hace rato 40 días en el desierto, en ayuno, antes de comenzar su ministerio. Y siendo el Hijo de Dios encarnado, dependía totalmente del Padre. Y por eso él buscaba el rostro de Dios. No solo en ayuno, no solo en oración, sino también en ayuno. En ayuno. Hermanos, también lo podemos ver en Hechos, en la iglesia primitiva. Hechos 13:2, ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. En Hechos 14:23, habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos
los encomendaron al Señor en el cual habían creído. ¿Se da cuenta que este ayuno, hermanos, era en el contexto de la elección de sus líderes? Hermanos, lo que podemos ver en estos ejemplos es que no ayunaban para sobornar, por así decir, a Dios. No ayunaban para causarle lástima a Dios. No ayunaban para ablandar el corazón de Dios, para ver si así Dios se compadece. Ayunaban porque tenían necesidad de depender totalmente de Él. Pero hermanos, ¿por qué esta generación casi no ayuna? ¿Por qué esta generación casi no ayuna? Usted debe preguntarse, como adulto, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Y dirá, bueno, yo he ayunado. ¿Hace cuándo lo dejó de hacer? Como joven, ¿has ayunado? ¿De verdad has ayunado? Porque si no, esto quiere decir que somos más autosuficientes y que somos más poderosos que la iglesia primitiva, que los personajes que mencioné o que nos dicen la palabra de Dios. Hermanos, ¿o por qué no se ayuna? ¿No se ayuna? ¿Será porque tenemos de menos cosas de qué arrepentirnos? ¿Será que no ayunamos porque no tenemos casi dificultades que enfrentar? O tal vez porque si no ayunamos, hermanos, podría decirse que entonces seríamos una generación más soberbia y que el pecado lo tomamos a la ligereza. Si uno peca, bueno, al rato me arrepiento, no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? No tomes a la ligereza el pecado. Debemos, hermanos, examinarnos y ver que necesitamos mucho de Dios. Necesitamos mucho de Dios y debemos de buscar el rostro de Dios en ayuno y en oración. Debemos buscar el rostro de Dios. Hermanos, tenemos que tener ese momento en el que debemos apartarnos de todas las cosas y dedicarnos a buscar tener comunión con Dios. Eso, hermanos, eso de verdad es el ayuno. Estamos tan afanados en las cosas de este mundo. De veras, estamos tan afanados. Pero Dios nos ayude, hermanos, porque batallamos. Pero Dios nos ayude a poder ayunar, a poder apartar ese tiempo para tener esta comunión más íntimamente con el Señor. Tenemos pecados por el cual causan dolor a nuestra vida y, hermanos, ahora el ayuno puede ser individual, colectivo. El ayuno puede ser de un día, de 2, de más días. ¿Usted no ha sentido dolor por causa de su pecado? ¿De veras no ha sentido dolor por causa de su pecado? ¿No ha sentido o no ha tenido aflicciones, hermanos, que llegan a su vida? O circunstancias difíciles, que usted diga, necesito la dirección de Dios. No, nunca ha buscado la dirección de Dios, hermano. ¿No ha tenido la necesidad de la dirección de Dios? De verdad que hay momentos, hermanos, porque en el cual uno quisiera tener al Señor Jesús literalmente de frente, decirle, Señor, dime qué hago porque no puedo y no sé qué decidir. Si voy por acá no entiendo. Y lo quisiera tener así, hermanos. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Hermanos, por eso está el ayuno. Para apartar ese momento y te traerá bendición, de verdad bendición en abundante sobre tu vida. Y la bendición más grande que tendrás cuando tú ayunes, ¿cuál es? Es la presencia de Dios sobre ti. Es la bendición más grande. Y esto lo promete la Biblia, hermanos, porque dice, cercano está Jehová.
Pero vea lo que dice ahí en Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dice, pero a todos los que le invocan, de veras. Muchos dicen tener aflicciones, pero no lo invocan. Muchos pueden decir tener aflicciones y cuando ayunan. Quieren dirección. Y el ayuno, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermanos, dice a todos los que le invocan de veras. No dice que cumplan un ritual en las mañanas antes de salir de su casa y solo dicen, Señor, bendíceme hoy, Señor, hoy bendíceme, pero en abundancia, amén, nos vemos al rato. Hermanos, de verdad, así es las oraciones de hoy en día. Es triste, pero eso yo puedo decir, ya es mucho. Eso ya es mucho. No, hermano, Dios está cercano de aquellos que le invocan de verdad. De verdad. Con un sentido de necesidad. Y que buscan el rostro de Dios no solo en oración, sino en ayuno. Por eso es que, hermanos, dice lo que leímos en San Mateo 6, 16, cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora vamos a ver esto. Hermano, no se asusten, va a decir, apenas vamos a verlo. Todo lo que leímos se resume en unas pocas palabras. Porque la enseñanza de estos textos, la enseñanza de este texto es lo mismo que cuando se nos enseña, cuando aprendimos a dar, a orar, hermanos, que lo debemos de hacer para Dios, delante de Dios. ¿Y para recibir la aprobación de quién? ¿De los hombres? No, la aprobación de Dios. Entonces, el Señor primero se refiere aquí, hermanos, a los fariseos. Mire, los fariseos, ellos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana. Lo llenaban los lunes y los jueves. No vaya a pensar, entonces yo ya no voy a leer, ya no voy a ayunar lunes y jueves porque voy a ser un fariseo. No, ellos ayunaban lunes y jueves. Y esto era porque se decía de alguna tradición, decían que Moisés había subido al monte Sinaí un jueves y descendió un lunes. Y en esos 2 días hacían notar a los demás, de verdad que se hacían notar, hermanos, a los demás, que los demás supieran que estaban ayunando. No se lavaban la cara y se ponían en las esquinas de las calles para que dijeran, ay, cuánta piedad de ahí, ay, llevo 2 días sin comer. Hermano, ¿por qué estás? Ay, es que yo ayuné 2 días, hermana, 2 días llevo. Hermanos, no falta que alguien diga, me estoy muriendo de hambre, pero ya ahí voy. Hermanos, ellos en lugar de afligir sus almas delante de Dios, afligían sus cuerpos como propaganda y se llenaban de orgullo. Y el Señor, hermanos, decía que ellos al hacer eso ya tenían su recompensa. ¿Qué buscaban? Hacerse notar. ¿Tendrían algo más? No, ya no tendrían algo más. Nosotros debemos ayunar para Dios, delante de Dios. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. En ese tiempo, hermanos, era algo natural ungirse la cabeza, lavarse la cara. Y la enseñanza del Señor Jesús se resume en esto. En todo esto que leímos, ¿qué? Pues cuando ayunes, sé natural. Sé natural. No busques hacerte notar. Dice, para parecer a los hombres que ayunas. No, hermano, usted solo busque el rostro de Dios. Solo el rostro de Dios. Y Dios, hermano, lo va a bendecir. Sigue diciendo, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
Pero no caiga tal vez de los esposos y que diga, no, pues entonces no se lo puedo decir a mi esposa. Y ya su esposa preparó ahí un manjar y no, pues es que yo estoy ayunando y cómo le voy a decir. No caigamos en ese tipo de cosas. Hermanos, el asunto es que tenemos que hacerlo delante de Dios, para Dios, porque queremos buscar el rostro de Dios de una forma especial. Eso es el ayuno, buscar el rostro de Dios de una forma especial. Porque hay pecado en nosotros, porque vamos a enfrentar situaciones difíciles, decisiones importantes que tomar. Entonces el ayuno es necesario. Recuérdelo, recuerde esto, el ayuno será necesario hasta que lleguemos, hermanos, al cielo. Por último leeré para ustedes cuando dice San Marcos 2, 18 y 20. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, el esposo fue quitado. Estamos viviendo esos días. Y hay muchas cosas que vienen a nuestra vida que de verdad, les vuelvo a decir, quisiéramos tener al Señor hablándonos directamente, cara a cara. Pero podemos venir, hermanos, delante de Dios en ayuno y en oración. Los invito a estar de pie y meditemos en la palabra de nuestro Dios. Y meditemos en esto, hermano. ¿Es algo serio el ayuno? Sí. ¿Hace cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Hace cuándo? Medite en eso. ¿Acaso no tiene situaciones difíciles por las que está pasando? ¿Acaso no tiene pecados por el cual le causan dolor? Y mejor vengamos delante del Señor y digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque ya no he ayunado. Lo hice ponga la fecha que usted sabe cuándo ayunó. Pero si tú que nunca has ayunado, pero si te dices ser cristiano, es algo que lo tienes que hacer. Oramos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias por tu palabra. Señor, no vemos un mandato tal cual en tu palabra, pero hay mucha información acerca del ayuno, Señor. Hemos visto esto, Padre. Queremos buscar más de tu rostro, Señor. No queremos quedarnos atrapados, Señor eterno, en nuestra soberbia, en nuestra altivez, en no tomar en serio, Señor, el dolor del pecado. Pasamos por aflicciones, Señor. Pero aún así a veces somos duros en no buscar tu rostro a través del ayuno, Señor. Que podamos entender que el ayuno no es para doblegarte, que el ayuno no es para que, Señor eterno, te sobornemos, sino que podamos ayunar para poder tener una relación más íntima, Señor eterno, contigo. Para tener ese tiempo tan especial, Padre, que al ayunar, al leer tu palabra, podemos, Señor eterno, meditar de una forma más especial en tu palabra. Y en medio de tu Padre, en tu palabra, tú nos darás, Señor, la salida, Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda, Señor, a tus hijos. Hay jóvenes, Señor, que yo no sé cuántas veces han ayunado o hace cuándo lo hicieron, Padre. Pero hoy nos enseñas en tu palabra que los tuyos, tú, Señor, presuponías que ayunarían. Ayúdanos a hacer esta actividad, Señor, que es buena, Padre Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno,
a poder tener esa comunión contigo, Señor. En tus manos te dejo a tu pueblo, Señor. Yo no sé hoy quién se ha de comprometer en hacerlo, yo no lo sé. Yo no sé hoy quién quiera tener esa relación, Padre, esa comunión más especial, y la bendición más hermosa es que tu presencia será, Señor, de una forma hermosa sobre su vida, y podrá tener paz en medio, Señor eterno, de cualquier situación aflictiva en su vida. Pero ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro, Padre. Si somos soberbios, altivos, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre eterno, a buscar realmente tu rostro. Que no nos paremos en la mañana y te digamos, Señor, aquí estoy, bendíceme el día de hoy mi trabajo, y nos olvidamos, Padre, que apartemos un día, Señor, para meditar en tu palabra, para estar en oración, para estar en ayuno, Señor, porque esto es algo serio, Padre. Sé, Dios, que tú nos has de ayudar. Sé que tú nos has de ayudar porque pedimos y clamamos por algo que está en tu palabra. Y tú, Señor, vas a obrar en la vida de cada uno de tus hijos. Muchas gracias te damos por tu palabra. Vamos a salir, vamos a ir a casa. Que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, así como despedirse uno de los otros. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes.